Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la parte de la resolución con respecto a la actividad 4 que les pedí realizaran durante esta semana. Esta actividad consiste principalmente pues en estos 4 puntos que les desgloso al inicio de ella, donde pues hago referencia a la parte de la creación de la tabla de frecuencias agrupada y el cálculo de las medidas de tendencia central para los datos que agruparemos a través de la tabla. ¿Ok? Entonces ya vi que algunos me compartieron sus ejercicios, ya por ahí les envié su retroalimentación. Aquellos que no pudieron entregarme su ejercicio, no hay problema. Espero que me lo estén compartiendo a la brevedad y que lo pongan en práctica sobre todo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dar comienzo. El ejercicio comienza describiéndonos la situación a la cual nos enfrentamos y nos proporciona pues el conjunto de datos con el cual crearemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Ok? Entonces el primer paso que tenemos que realizar pues es calcular lo que vienen siendo nuestras clases o lo que vienen siendo los rangos de valores que vamos a utilizar para construir nuestra tabla. Entonces recordemos que siempre todo ello se hace a partir de 3 pasos esenciales. El primer paso de esos tres que menciono pues es precisamente el cálculo del rango, donde dijimos que vamos a tener una resta entre el valor más grande de mi lista de datos y el valor más pequeño de mi lista de datos. ¿Ok? Entonces, si lo vemos como una fórmula, pues vamos a tener el x max menos pues el x mínimo, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo. Y si lo representamos con los valores que tenemos a partir de nuestra tabla y los observamos bien, nos daremos cuenta que el valor más grande es el 35, y que el valor más pequeño pues es el 2. Entonces, si lo trasladamos todo ello a una fórmula, pues entonces nuestro rango será igual a 35 menos 2. Y eso nos dará como resultado un 33. Ese es nuestro rango. Bien, ahora vamos a calcular como segundo paso la cantidad de clases. Recordemos que la cantidad de clases lo podemos encontrar o lo podemos calcular a partir de la fórmula de Hebber o a través de nuestro criterio. Si lo hacemos a través de nuestro criterio, solamente hay que poner mucha atención en cuántos valores colocaremos por clase. Yo no lo recomiendo tanto, yo lo que recomiendo, como se los decía en la clase anterior, es que utilicen la fórmula de Hebber para obtener una medida mucho más exacta. Entonces utilizaré la fórmula de Hebber para calcular la cantidad total de clases. ¿Ok? Entonces vamos a realizar ese cálculo que representamos con K a través de la fórmula de Hebber que nos dice algo por el estilo. ¿Ok? Si lo trasladamos a lo que viene siendo una fórmula, pues recordemos que esta es la descripción como tal. Y si ahora lo trasladamos al uso de los valores que tenemos acá, recordemos que n es el total de datos. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 5 son 10, y 5, 15, y 5, 20. Entonces, reemplacemos valores y esto nos quedaría que nuestro total de clases sería igual a 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo del total de datos, que en este caso el total de datos pues es 20. Esto a su vez entonces nos dirá que K, ¿sí? Que K pues va a ser igual a la resolución de lo que es ese valor. Entonces, en este caso, al resolver la fórmula, aplicando en primer lugar el logaritmo de 20, obtendremos que eso nos da un resultado de 1.3. El 1.3 lo multiplicaremos por el 3.322 y eso nos dará 4.3. Si a ese 4.3 le sumamos el 1, ¿sí? Obtendremos un valor de 5.3. ¿Ok? Aproximadamente. Recordemos que los valores del logaritmo pues, nos van a generar cantidades decimales y pues obviamente al no contemplar todas las decimales pues obtendremos un valor un poco más pequeño, ¿no? Ok, entonces aproximadamente 5.3. Si redondeamos ese valor, ¿sí? Si lo redondeamos, entonces tendremos que K va a ser igual a 5. ¿Qué quiere decir? Pues que tendremos en total
5 clases. Ahora, ¿cómo calculo la amplitud o ¿sí? el número de valores o en otro término, pues el rango de valores por clase? Es decir, ¿cuántos números habrá en cada una de esas clases? Bueno, pues recordemos que esto lo calculamos a través de la fórmula que nos dice que nuestra amplitud va a ser igual al rango entre la cantidad de clases. ¿Qué quiere decir? Pues que la cantidad de números o la cantidad de valores que tendremos, pues será igual a lo que viene siendo el valor de mi rango, que en este caso es 33, entre la cantidad de clases, que en este caso son 5. ¿Sí? Si dividimos todo eso, el 33 entre el 5, pues obtendremos como resultado un 6.6. 6.6. Ahora, si redondeamos esa parte, pues nos quedará entonces un 7. Recordemos que les había comentado que siempre vamos a redondear al valor entero más cercano. En este caso, como nuestro decimal es 0.6, redondearemos entonces al valor entero siguiente, que sería el 7. También les mencioné que si nos quedara por aquí un decimal como 0.5, ahí tenemos la opción de hacerlo hacia arriba o hacerlo hacia abajo, aunque por lo general siempre es hacia abajo. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos precisamente estos dos valores que son de los más importantes, y entonces nos va a decir que vamos a tener 5 clases y cada clase con 7 valores diferentes. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí podemos crear nuestra tabla de frecuencias con esos datos. ¿Ok? Me voy a dar a la tarea de insertar por aquí una tabla y en esa tabla contemplaré lo que vienen siendo los títulos y las 5 clases, además de una fila para los totales. Y recordemos que debemos de tomar una columna para el punto medio, otra para la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, de este lado tendremos clases, punto medio, frecuencia, que esta es la que siempre identificamos como F minúscula I, frecuencia acumulada, F mayúscula I, frecuencia relativa, H minúscula I, y frecuencia relativa acumulada, H mayúscula I. Ok, ya que tenemos eso, pues entonces vamos a poder comenzar a construir nuestras clases. En este caso recordemos que son 5 clases, cada una de 7 valores. Entonces vamos a comenzar desde el valor 0 hasta el valor 7. La siguiente será del valor 7 al valor 14. Después de 14 a 21. De 21 a 28. De 28 a 35 y de 35 a 42. ¿Sí? Ahora, observemos que el valor total de nuestras clases nos dice que son 5. ¿Va? Si nosotros acomodamos los valores tal como yo los acomodé, ¿sí? Observemos que no nos salieron 5, nos salieron un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, puede que lo dejen así, así está bien, no hay ningún problema. Esta manera es aceptable porque si se fijan en las primeras 5 llegamos a tocar o a topar lo que viene siendo el valor numérico más alto de nuestra lista de datos. Ahora, si no lo acomodan así, la otra opción que tienen es que comiencen en 0 y lo lleven hasta el 6. Que después la otra sea del 7 al 13, del 14 a lo que viene siendo el 20, ¿sí? Del 21 al 27, del 28
al 34 y del 35, ¿sí?, a lo que viene siendo el 41. Ahora, esta forma algunas veces también es aceptable, pero observemos que de igual forma no nos conviene tanto porque también utilizamos 6 clases y aquí no tomamos el 35. ¿Ok? Por esa razón es más aceptable esta, porque aquí sí llegamos hasta el valor 35 en la quinta clase. ¿Vale? Okay. Ahora, vamos a encontrar el valor del punto medio, ¿sí?, que siempre representamos como xy. Y recordemos que para encontrar el valor del punto medio debo de sumar el valor inferior y el valor superior de lo que es mi clase. En este caso 0 más 7, ¿sí?, y ese valor lo debo de dividir entre 2. Entonces 7 entre 2 pues nos daría un 3.5. 7 más 14 es 21 y 21 entre 2 pues sería 10.5. 14 y 21 son 35, 35 entre 2 serían 17.5, 21 y 28 pues son 49, si dividimos 49 entre 2 pues nos estarían saliendo 24.5, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de los otros. Entonces en este caso, para la parte de 28 y 35 vamos a tener en total 63. Si lo dividimos entre 2, pues nos obtendríamos un 31.5. Y por último, si sumamos 35 más 42 y lo dividimos entre 2, pues obtendríamos 38.5. Entonces de esa manera encontramos el punto medio. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con la parte de las frecuencias? Pues para las frecuencias no nos queda de otra más que contabilizar los datos. Entonces vamos a analizar cuántos datos hay entre 0 a 7 sin tocar el 7. ¿Ok? Recuerden, eso es muy importante. De 0 a 7 sin incluir el 7. Entonces vamos a analizar que tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces colocamos aquí el 4. Ahora, ¿cuántos valores hay desde 7 hasta el 14 sin tocar el 14? Bien, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. ¿Ok? 6 valores. Bien, ahora, entre el 14 y el 21 sin tocar el 21, vamos a analizar. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 con el 20. ¿Ok? Entonces son 4. Después de 21 a 28 sin tocar el 28 vamos a analizar que en la fila primera no tenemos nada. Aquí tenemos 1, acá tenemos otro, son 2. 2 valores solamente. 2. Bien, de 28 a 35 sin tocar el 35 vamos a analizar que tenemos. Ok, ninguno. Aquí tenemos 1 y tenemos 1 nada más. Ok, entonces ahí ya llevamos 4 y 6 son 10 y 4 14 y 2 16 y 1 17 y vamos a analizar entre 35 y 42 qué valores tenemos. Vemos que, perdón, aquí me faltó el 32, una disculpa. ¿Sí? Aquí tenemos, observemos que aquí lo tenemos, lo estaba omitiendo. Entonces, entre 28 y 35 tenemos al 29, tenemos al 32, ya son 2 valores. Y pues prácticamente nada más. Y observemos que de 35 a 42 pues solamente tenemos al 35. Ok, entonces ahí está. Voy a agregar por aquí otra fila para colocar el total. Y observemos pues, que tenemos 4, 6, 4 son 8, son 14 y 5 son 19. Me está faltando un valor, déjenme observar en dónde es. Ok, aquí es un 5, una disculpa. Ahí omití un valor entre las cantidades 14 y 21. ¿Ok?
Si lo analizamos de nuevo, tenemos 16, tenemos 19, tenemos 18, tenemos 20 y tenemos 20. Sí, ahí estaba el detalle. Bien, entonces en total tenemos 20 datos. ¿Ok? Ahora recordemos que la frecuencia acumulada pues no es más que sumar estos valores de frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta pues es esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a pasar el 4 de la misma manera. Ese 4 lo sumaremos con el 6 y eso nos dará un 10. Luego sumamos este 10 con el 5, eso nos da 15. Luego el 15 más el 2, que es 17. Luego 17 más 2, que es 19. 19 más 1, que son 20. Y llegamos a los 20 que debíamos de tener aquí. ¿Ok? Bien, ahora recordemos que para la siguiente parte debemos de dividir cada una de estas frecuencias entre el total de datos. ¿Ok? Entonces vamos a dividir 4 entre 20, 6 entre 20 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces para la primera parte, 4 entre 20 obtendrá un valor de 0.2. Después 6 entre 20 tendremos 0.3. Luego 5 entre 20 nos dará 0.25. Después tenemos 2 entre 20, que nos daría 0.1. Nuevamente 0.1. Y por último vamos a tener 1 entre 20, que eso nos daría 0.05. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra frecuencia relativa, hay que calcular la frecuencia relativa acumulada y pues eso podríamos hacerlo dividiendo todos estos valores, cada uno, entre el total de datos, o también lo podemos hacer sumando estos valores uno tras el otro, como lo hicimos con la frecuencia acumulada. Es decir, este valor del 0.2 se pasará igual, y si sumo este 0.2 más el 0.3, pues me dará el valor de acá. Después, si sumo el otro, pues obtendré el otro valor. Si le sumo el otro, entonces tendré esto. Si le sumo el otro, tendré esto. Y si le sumo el otro, pues tendré la unidad. Recuerden que si llegamos a la unidad, pues entonces nuestra tabla está creada de manera correcta. ¿Ok? Bien, ya construimos nuestra tabla. Ahora, de manera muy rápida, vamos a calcular las medidas de tendencia central. ¿Ok? Media, mediana y moda. ¿Vale? Entonces, para la media, recordemos que tenemos o podemos hacer la parte de la suma total del resultado de las multiplicaciones de lo que es el punto medio por la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que pues, tomaré cada punto medio y lo multiplicaré por la frecuencia correspondiente. ¿Sí? Es decir, 3.5 por 4, también 10.5 por 6, después tendremos 17.5 por 5, después tendremos 24.5 por 2, 31.5 por 2 y por último pues tendremos 38.5 por 1. ¿Ok? Entonces para todos ellos vamos a realizar la multiplicación. ¿Vale? Entonces, si hacemos la primera parte, pues tendremos como resultado un 14. ¿Ok? Para la segunda parte, que es 10.5 por 6, pues obtendremos un 63. Después tendremos 17.5 por 5 y eso nos dará 87.5. Después tendremos 24.5 por 2, que eso en total nos daría
un valor de 49. Después tendríamos un 31.5 por 2 también, que nos daría un valor de 63. ¿Sí? Y por último tendríamos el 38.5 por 1, que pues eso pues nos daría exactamente lo mismo, ¿no? 38.5. Ahora, si sumamos todos estos valores, ¿sí? El 38.5 más el 63 más el 49 más el 87.5 más el 63 nuevamente, más el 14, ¿ok? Obtendríamos un total de 315. ¿Ok? Ahora, ese total de 315, entonces lo tendremos que dividir entre el total de datos, que en este caso es 20. Eso con la finalidad, pues, de obtener lo que viene siendo nuestra media aritmética. ¿Ok? En este caso, pues yo obtengo un valor de 15.75. Y entonces este es el valor de lo que viene siendo mi media aritmética. Ahora, mucho ojo, puede que tengamos una variante por aquí en la cantidad si no contemplamos todos los valores decimales. Está bien, es aceptable si nos varía por unas cuantas décimas. Bien, ahora, mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Recordemos que la mediana se calcula a través de la fórmula dada y que va relacionada con la parte de qué clase es en la que se encuentra el valor. Para determinar dónde se encuentra la mediana, hay que utilizar la fórmula n entre 2. Si dividimos el total de datos entre 2, obtendremos un 10. ¿Qué quiere decir? Que nos iremos a la tabla y buscaremos en qué clase se encuentra el valor 10. En este caso la clase que va a incluir el valor 10, pues será esta. Observemos que incluso en la frecuencia acumulada aparece. ¿Ok? Entonces, esta es mi clase mediana. La voy a representar con un tono rojo. ¿Ok? Entonces, esa es la clase donde se ubica la mediana. Bien, ahora, ya que lo sé, vamos a aplicar la fórmula. Bien, entonces es como si esto fuera nuestro paso 1 y lo de acá pues es nuestro paso 2. Ahora, ¿cómo aplicamos la fórmula? Pues recordemos que la fórmula nos dice que vamos a utilizar el límite inferior o el valor más pequeño de la clase. En este caso el valor más pequeño de la clase es el 7. Entonces vamos a colocar el 7. Y ese 7 lo vamos a sumar, ¿sí?, con las siguientes cantidades. Vamos a poner en primer lugar, ¿sí?, la operación que hicimos al inicio, es decir, n sobre 2, es decir, 20 entre 2, pero pues ya, como ya la hice, pues ya solamente coloco el resultado de esa operación. ¿Ok? A ese 10, ¿sí?, a este 10 le vamos a restar lo que viene siendo la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana, esta es su frecuencia acumulada y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es el 4. ¿Ok? Ahí está. Después, todo eso lo vamos a dividir entre lo que viene siendo la frecuencia absoluta de la clase. La frecuencia absoluta de la clase es 6. Entonces vamos a colocar el 6. Y al final, todo esto lo vamos a multiplicar también por 7. 7 porque es la cantidad de valores que hay en la clase. ¿Ok? Entonces, para separarlo un poquito más, pues primero vamos a realizar todo esto y después la suma. Recuerden que hasta el final siempre es la suma. ¿Vale? Ok. Entonces, de esa manera. Si comenzamos a resolver, entonces tendríamos 7 más, si a 10 le resto 4, sería 6. Es decir, tendríamos lo siguiente.
6 entre 6, ¿sí? Y esto multiplicado por el 7 que tenemos afuera. Si continuamos resolviéndolo, tendremos que nuestro 7 se sumará por 1, ¿sí? Que multiplica al 7 que teníamos afuera. Este 1, pues obviamente es el resultado de dividir 6 entre 6, ¿vale? Si continuamos, entonces tendremos que nuestra mediana será igual a 7 más 7. Eso nos da un 14. Entonces, nuestra mediana es igual a 14. ¿Ok? Listo, ya tenemos la mediana. Ahora calcularemos la moda. La moda, al igual que la anterior, pues recordemos que se calcula a partir de una clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La clase modal es la clase con mayor frecuencia absoluta. La clase en este caso con mayor frecuencia absoluta vuelve a ser la que yo ya tengo resaltada en rojo. ¿Por qué? Observemos que esta es la columna de la frecuencia absoluta y vemos que precisamente esta es la que tiene el valor más grande porque tiene un 6. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra clase modal. Ahora, una vez que ya tenemos identificada la clase modal, nuestro segundo paso pues es aplicar la fórmula para calcularla. ¿Sí? Y la fórmula nos dice que de igual forma que con la mediana, tomaremos el valor más chico de la clase, que en este caso es 7, ¿ok? Y lo sumaremos con la siguiente operación. La siguiente operación nos dice que vamos a tomar lo que viene siendo la frecuencia absoluta y le vamos a restar el valor de la frecuencia absoluta anterior. Entonces, en este caso tendremos 6 menos 4. Ese valor será dividido entre lo que viene siendo el mismo 6 menos 4 más ese mismo 6, pero restado por el valor de la frecuencia absoluta siguiente. Si estoy aquí, el valor de la frecuencia absoluta siguiente es el 5, entonces le restaré el 5. ¿Ok? Entonces tenemos todo esto, voy a ponerle aquí más paréntesis para ir separando todo y que vaya siendo comprensible. Al final, todo esto, ¿sí? Pues será multiplicado nuevamente por 7. Recordemos que ese 7 es por la parte de la cantidad de valores que hay en cada una de las clases. ¿Sí? Ok, pues una vez que ya tenemos esta parte, vamos a continuar con la resolución o la simplificación de los valores. Entonces, nuestros 7 y la suma se seguirán manteniendo. Voy a quitar la parte de los paréntesis de adentro. Y entonces, si a 6 le quito 4, pues tendré un 2. Entonces, voy a seguir manteniendo este paréntesis. ¿Sí? Si quito y resuelvo las restas y la suma del interior, pues tendré lo siguiente. En primer lugar, si resto los dos valores, pues en la primera resta tendré un 2 y después en la segunda tendré un 1. Ahí está. ¿Sí? Ok. Correcto. Ahora, en la parte de lo que vienen siendo nuestro corchete del final, pues ese lo vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir manteniendo la parte de la multiplicación por el 7. ¿Ok? Entonces voy a seguir manteniendo aquí mi paréntesis y esto lo multiplicaré por el 7. ¿Ok? ¿Sí? Eso se sigue conservando. Ahora, si continuamos con la solución, seguiré teniendo el 7, seguiré dejando aquí la parte de mi corchete, ¿ok? Y al final, pues vamos a llevar a cabo esta parte de lo que viene siendo la resta. Y entonces voy a tener la parte de 6 menos 4. Y voy a tener también la parte de lo que es la división
de los valores y entonces tendré un 2 entre 3 que va a multiplicar pues a ese 7, ¿no? ¿Sí? Exacto, 2 entre 3 y esto multiplica a 7. Continuamos con la resolución y entonces eso nos llevará a un 7 que va a tomar o va a realizar la suma con ese 7 que multiplica al 2 sobre 3. Si resolvemos esa operación, pues entonces vamos a tener un 14 entre 3, porque si multiplicamos el 7 por el 2, pues entonces obtenemos un 14 entre 3. ¿Ok? Y ya prácticamente para ir terminando, pues vamos a tener la división de ese 14 entre 3. Y eso nos da un 4.6. Entonces, en total, pues vamos a tener un 4 más 7, que sería un 11, un 11.6. Y listo. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya calculamos la moda, la mediana y la media aritmética. Además de que construimos nuestra tabla de frecuencias. Y en sí, eso era lo que tenían que realizar con el ejercicio que les había solicitado como actividad número 4.